Muy buenos días, queridos alumnos. El tema de hoy es la historia. En nuestro curso de personal social, nuestro tema es un tema muy interesante. Les habla Miss María Angélica y empezamos. ¿Qué es la historia? La historia es la ciencia social que investiga los hechos humanos del pasado, estableciendo un orden cronológico de tales sucesos e investigando sus causas y consecuencias. El protagonista de la historia es el hombre, el ser humano, no el hombre como, como sexo masculino, sino como el hombre a nivel de la humanidad. Para poder estudiar la historia, nos vamos a las fuentes. ¿De dónde consigue la historia sus datos, su información? La respuesta es de sus fuentes. Pueden clasificarse en tres: fuentes escritas. Vamos a ver qué dicen las fuentes escritas. En este grupo tenemos documentos inéditos que nunca han sido publicados, como los manuscritos, las inscripciones antiguas, por ejemplo, las que aparecen en las lápidas funerarias. Recordemos que a veces vemos películas ambientadas en épocas antiguas, muy antiguas, como cuando existían los faraones, cuando antes de Jesús, etcétera. Esas, en esas películas nos damos cuenta que también hay inscripciones, jeroglifos, idiomas o lenguajes que ya no son conocidos y que los científicos, los arqueólogos se dedican a traducir para ver qué cosas nos querían decir nuestros antepasados. También hay documentos publicados a través de la imprenta, los libros antiguos, los primeros libros cuando se ideó la imprenta, cuando se inventó la imprenta, cuando se mejoró la imprenta, cuáles fueron los primeros libros en imprimirse, ¿no? Entre los documentos impresos y manuscritos tenemos los diarios personales de los científicos, de la gente que ha sido importante a través de la historia, memorias, crónicas, periódicos, obras literarias, etc. Fuentes monumentales o materiales. Las fuentes materiales son todas aquellas evidencias materiales eh, que nos muestran la existencia y la acción del hombre, dónde, cómo fue, dónde vivió, a qué se dedicó, todo eso. Así tenemos, por ejemplo, las fortalezas, tenemos las iglesias, las chozas, los puentes, las estatuas, las tumbas, restos fósiles, puntas de flechas, raspadores, es decir, herramientas, utensilios, hachas, arpones, pinturas, pintura rupestre, aquellas pinturas que se han encontrado en las cuevas, ¿no? Estas pinturas rupestres fueron hechas por nuestros antepasados cuando recién estaban en su etapa de evolución. Los huacos de las culturas antiguas, los tejidos también. Acá nuestro país tiene una rica herencia en huacos, tejidos, textilería, en orfebrería, en metalurgia, porque hemos tenido una riqueza cultural muy extensa, muy importante, que ahora nos sirve como base para el turismo. También las máscaras funerarias, de las que hemos visto cuando se fue encontrado el señor de Zipán. Fuentes orales. Son las narraciones transmitidas oralmente de generación en generación. Los relatos de testigos, las costumbres, las tradiciones, las leyendas, los mitos, las procesiones, todas esas costumbres son fuentes orales. ¿Por qué? Porque han sido conocidas de generación en generación a través de nuestros ancestros cuando nos contaban lo que había pasado antes, ¿no? No están escritas, no están documentadas, pero sí a través de las generaciones ha sido conocido. La historia se divide en prehistoria e historia. La historia de la humanidad se divide en dos grandes etapas y estas etapas son: la primera es la prehistoria, y la prehistoria comenzó con la aparición de los primeros homínidos, hombres y mujeres. Terminó con la invención de la escritura. La prehistoria
nos habla del hombre neolítico, perdón, primero es del hombre paleolítico, de la piedra antigua, después viene el hombre neolítico, que es de la piedra nueva, luego viene la edad de los metales. Paleolítico es cuando el hombre todavía es nómade, todavía vive de la caza, pesca y recolección, y el neolítico es cuando ya establece su lugar de residencia en un solo lugar, ya conoce el fuego, ya comienza a domesticar los animales y las plantas. Y la edad de los metales es cuando el hombre ya comienza a forjar sus propias herramientas, sus propios utensilios para poder mejorar su existencia. ¿Qué separa la prehistoria de la historia? La invención de la escritura. La prehistoria termina con la invención de la escritura y la historia comienza con la invención de la escritura. La historia se divide en 4 edades. Ahora nosotros vivimos en edad contemporánea. ¿Cuáles son las edades de la historia? Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Vamos por acá. Bien, como les decía, la prehistoria se inicia desde la aparición de los homínidos hasta el inicio de la escritura. La edad antigua comienza desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Ahí aparecen las grandes civilizaciones, Egipto, Grecia, Roma, Fenicia y Mesopotamia, que son culturas que dieron a la humanidad muchísimos conocimientos. Nace y es crucificado Cristo en la edad antigua. Se realizan las invasiones bárbaras en otra parte del planeta. Edad Media. Comienza desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. Se crea el Imperio Carolingio, se establece el feudalismo, se realiza el arte gótico, se realizan las cruzadas, se impone la iglesia cristiana. La Edad Moderna, ¿cuáles son? Se inicia desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. ¿Qué sucesos ocurridos en esa etapa? Se realiza el proceso de descubrimiento y colonización de América. Realizan teorías y descubrimientos científicos, se desarrolla el arte, religiones, aparecen las religiones protestantes. Y en la edad contemporánea se inicia desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Se produce la Revolución Francesa, se elimina el absolutismo de los reyes, se establece el capitalismo, se produce la Revolución Industrial, ocurre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sucesos muy, muy tristes, y ocurre el Holocausto nazi. Bien, chicos, eso es lo que puedo agregar a sus conocimientos en el tema de la historia. Gracias por su atención, bendiciones en este día y conmigo será hasta la próxima. Soy Miss María Angélica, agradecida por su atención.